Gobierno de Manuel Ávila Camacho, 1940 a 1946. Durante este periodo se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. La amenaza estaba latente de esta infiltración del nazismo, que promulgaba ideas totalitarias y de la supremacía de la raza aria. El gobierno era apoyado por organizaciones obreras, campesinas, empresariales y por expresidentes, y de esta manera se manifestaba la unidad nacional. Manuel Ávila Camacho aprovechó el aumento de la explotación de materiales agrícolas y minerales para la producción de materiales de guerra. A cambio, recibió maquinaria, herramientas, materiales y créditos que impulsaron a la industria, la agricultura y la minería. Política económica. Así, el modelo económico capitalista convirtió a la burguesía en una clase poderosa y rica. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país entró en un estado de bonanza que se extendió hasta los años 60 y se le conoce como el Milagro Mexicano, que comprende la transformación de un estado principalmente agrícola a uno totalmente o mayoritariamente industrializado y urbano. Política agraria y obrera. El ejido dejó de ser prioritario y se benefició a los terratenientes que recibieron tierras con sistemas de riego, canales y presas. La Confederación Nacional Campesina fue un instrumento del Estado que despojó al campesino de sus tierras. Educación, ciencia y cultura. Durante la gestión de Manuel Ávila Camacho se canceló la educación socialista. Se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que hoy conocemos como CENTE, en el cual se agrupó a la totalidad del personal que trabajaba en el sistema educativo nacional. Así, la educación y la instrucción fortalecieron la economía, capacitando a individuos para un trabajo eficiente y productivo. El gobierno autorizó la creación de instituciones educativas con tendencias religiosas, las cuales proliferaron. Aumentó la inscripción y se mejoraron las instalaciones a todos los niveles educativos. Obras públicas durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Se construyeron carreteras entre las ciudades importantes como Nogales y Guadalajara, la capital con Ciudad Juárez, Chihuahua, y con el Suchiate, frontera con Guatemala, Acapulco con Zihuatanejo y otras. También se construyeron vías férreas en Oaxaca, Sonora, Chihuahua y Chiapas, así como aeropuertos Mérida, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. La sucesión presidencial. La planeación de este periodo electoral es realizado por la Secretaría de Gobernación y en 1946 el PRM cambia su nombre por Partido Revolucionario Institucional, lo que hoy conocemos como el PRI. Miguel Alemán fue el candidato oficial a la presidencia por el PRI y Ezequiel Padilla fue el candidato independiente. De esta manera, en 1946, Miguel Alemán queda elegido como presidente de la República. Miguel Alemán intenta menguar estos problemas o conciliar los problemas entre los trabajadores y los empresarios. Trata de eliminar tales fricciones argumentando que si ambos se unían y lograban impulsar el desarrollo del capitalismo, ambos saldrían beneficiados. En este sexenio hubo una oposición muy débil, que era el Partido Acción Nacional, el Partido Popular y el Partido Comunista Mexicano. Mientras tanto, la CTM y la CNC seguían siendo parte del aparato del Estado, de tal manera que el presidente tenía mayor poder y la oposición quedaba al margen. Política económica del gobierno de Miguel Alemán. Se modificó la Constitución en materia agraria. El artículo 27 otorgó mayor extensión para la pequeña propiedad. El gobierno de Miguel Alemán concluye las negociaciones con los acreedores de las empresas expropiadas y así terminó el conflicto del petróleo. Sin embargo, la deuda externa se incrementó a 346 millones de dólares porque el gasto público aumentó. Esto hizo que el peso se devaluara más del 90% hasta cotizarse en 8.65 pesos por dólar. El ingreso familiar disminuyó considerablemente y unos pocos concentraron la riqueza. La nueva política económica descuidó el campo en aras de la industrialización.
lo que aceleró el crecimiento de las ciudades. Los centros urbanos carecían de suficientes viviendas, transportes y alimentación, etc. La industrialización del país y la sustitución de las importaciones. México dio un gran salto al convertirse en un país industrializado. Se establecieron empresas transnacionales, el Estado fomentó el capital privado y se diversificó la industria. El milagro mexicano. Entre 1940 y 1954 se produjo el milagro mexicano. Fue resultado de factores como la política gubernamental y la económica de ese periodo, que fortaleció la industria, la banca, el comercio y las comunicaciones. El gobierno impulsó la modernización industrial. La banca fomentó la industria, el comercio y los transportes. El campo se modernizó. El gobierno controlaba a obreros y sindicatos. El Producto Interno Bruto era del 6% anual y se incrementó la producción manufacturera. Se crearon polos de desarrollo en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y otras ciudades. El consumo interno aumentó. En la época del desarrollo estabilizador de 1954 a 1975, el Estado tuvo una gran participación en la economía y se asoció con grandes empresas. Se estabilizaron los precios, salarios y el valor del peso frente al dólar. Se crearon fuentes de trabajo e infraestructuras, presas, carreteras, hospitales, etc. Pero la deuda externa empezó a incrementarse, así como la inversión extranjera con el predominio del capital transnacional. Por ejemplo, Coca-Cola, Ford Motor Company, General Electric, General Motors y otras. El desarrollo estabilizador terminó en 1976. El peso se devaluó y cotizó en 19.95 por dólar. Se dejó sentir mayor pobreza y el gasto social disminuyó drásticamente. Política educativa. Se hace una reforma al artículo 3 constitucional en la cual se menciona que la educación que imparte el Estado deberá fortalecer todas las áreas del individuo. Eso permite a los particulares involucrarse más en la educación. La Iglesia se involucra en esta educación y termina la educación socialista. Se emprendieron campañas para erradicar el analfabetismo. Se creó la Dirección General de Enseñanza Normal, el Instituto Nacional de Pedagogía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Consejo Técnico de Educación Superior e Investigación Científica. También se inauguran las primeras instalaciones de Ciudad Universitaria, sede principal de la Universidad Nacional. Al término del periodo del presidente Miguel Alemán, se rumora que él pretendía reelegirse o lanzarse una vez más como candidato, sin embargo la Constitución no se lo permite. De esta manera, el PRI nombra como candidato a la presidencia a Adolfo Ruiz Cortines. El Partido Acción Nacional lanza como candidato a Efraín González Luna. El Partido Popular lanza a Vicente Lombardo y a este se le une el Partido Comunista Mexicano.